Número uno, pastor, estando yo en un silicio, el Padre me mostró una visión. Y en esa visión yo vi donde muchos toros prietos, toros con los cachos largos, se salían del, ¿cómo le llamamos? Del corral. Del corral, podríamos decir, el corral. Rompieron la cerca y venían para encima de mí, muchos toros negros, pero venían con gran ira para destruirme. Y yo recuerdo que en esa visión que Dios me mostró, yo corrí, pero corrí para el monte, para la montaña, a donde nosotros acostumbramos ir a meternos con Dios. Pastor, de ahí en adelante, el Espíritu Santo me hizo entender de que se iba a desatar una persecución en mi contra de todos los niveles y toda clase de calumnia. Dios bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Evangelio Eterno TV. Le damos un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores, todos esos hermanos que del mundo entero pues nos apoyan, siempre consumiendo nuestro contenido y siendo edificados a través de ello. Amén. En esta ocasión tenemos un hermano y amigo ya de muchos años, colega ministerialmente, nuestro hermano Pastor Aneudi Peña. Amén. Amén. Queremos compartir esta entrevista con usted porque yo creo que es necesario que usted escuche lo que nuestro hermano y pastor tienen para darnos a nosotros. Digo a nosotros porque también estamos aquí para recibir. Amén. Amén. Esperando que todos sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un placer tenerlo en nuestra plataforma. Amén, Pastor Elvin Sánchez. El placer es mío que me haya dado la oportunidad de compartir tanto con ustedes presentes como esa exigente y fiel audiencia que sigue los programas, los canales suyos, ¿verdad? Y para mí es una honra. Gloria a Dios. Estamos en este momento, o esta vez, estamos en el programa Hablando con el Predicador. Aunque nuestro amado hermano Aneudi Peña, un hombre de trayectoria en este camino, es pastor, ahora pastor. Amén. Poder santo. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Mis amados, queremos también que usted le pueda dar me gusta a este video para que YouTube pues lo promocione y pueda llegar a otras personas. Como también le vamos a pedir por favor que usted lo comparta. Al final deje un comentario y si es nuevo suscríbase y active la campanita de las notificaciones. Mi hermano y amigo Aneudi Peña. Amén. Hombre Amén. de Dios. Tenemos bastante tiempo conociéndonos. Así es. Conocemos de ambos lados, conocemos la trayectoria, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y queremos compartir experiencias, nuestro hermano Aneudi Peña. Pero antes, queremos que nuestro hermano, amigo y pastor, Aneudi Peña, pues nos diga de dónde viene, de dónde nació, como es primera vez que está en nuestra plataforma, para que haya una familiarización. Amén. Con la audiencia. Amén, claro que sí, pastor, cómo no. Aneudi Peña, yo soy nacido y criado en el municipio de Jaina, específicamente en Piedra Blanca, en el barrio conocido popularmente, un barrio muy afamado y muy popular, conocido como Brooklyn. Ahí hemos nacido, hemos criado. Mis padres, los señores Teodoro y Luisa, y
Soy también miembro de una familia numerosa. Nosotros somos 12 hermanos. 12 hermanos. 12 hermanos. Nacido y criado aquí en este barrio de Brooklyn. Y aquí hemos estado. Aleluya. Yo quiero que, en forma de una pequeña introducción, sabemos que usted viene a los pies de Cristo a una edad, vamos a decir, prematura. Sí, usted sabe, Pastor Elvin Sánchez, que nosotros conocimos a Jesucristo de la edad de 12 años. Yo tuve la oportunidad que mis padres no fueron evangélicos en esa época, fueron personas católicas y romanas, católica, apostólica y romana, pero de una forma u otra, pero ellos tenían cierto temor, cierto conocimiento de lo que era la religión. Resulta que al lado de mi casa vivía una señora que se llama Irma Loy, todo el mundo la conoce aquí en Jaina, madre del evangelista y profeta Aol Javier, Juan Javier. Y yo recuerdo con esa actitud que Irma Loy iban los hermanos de la iglesia Arca de Salvación a llevarle culto. Y yo siempre cuando iban a llevarle culto, me metía en la casa y ella veía en mí ese interés, ese amor por las cosas de Dios. Y un día me agarró por la oreja y me dijo, venga, que usted tiene que ser cristiano, y me llevó a la iglesia. Y duró dándome instrucciones, dándome escuela bíblica. Y yo yendo a la iglesia desde la edad de 12 años, me interesé por el evangelio, me gustó porque desde pequeño siempre sentí ese profundo temor hacia Dios. Y desde la edad de 12 años, ahí que conocí al Señor, tuve más o menos como hasta los 14 años sirviendo a Dios. Luego tuvimos un pequeño desliz, si así se puede decir. Y luego ya un par de años más adelante, el Señor pues nos trajo a la reconciliación. En ese descarriamiento o desliz, ¿qué tiempo usted duró desde que usted se apartó hasta su reconciliación? Sí, yo estuve apartado, Pastor Elvin, desde los 14 años. Yo a los 12 años empecé a conocer al Señor, duré 2 años específicamente, como hasta los 14 años. Y como joven, como niño, como adolescente al fin, a pesar de que vengo de una familia cristiana en el sentido que mis hermanos mayores ya son personas que conocían a Dios en ese tiempo. Mi hermana mayor ya le servía a Dios. También de mis hermanos mayor, Pablo, ya conocía al Señor. Pero yo en esa época, a la edad de 14 años, un adolescente, no tenía un control, alguien que estuviera 100% atento a mí, que me aconsejara, que me encaminara. Y a esa edad uno empieza a despertar interés por las cosas del mundo, que uno ve amiguitos del barrio que están caminando en niveles de libertinajes y uno quiere también ser partícipe y se deja llevar por los frutos de la carne, las obras de la carne, mejor dicho, y en ese momento uno se desliza. Pero desde los 14 años hasta finales de los 18 me mantuve en el mundo, a finales de los 18 años, y el Señor nos llamó ya más o menos a la edad de 18 y unos meses de edad. Estamos por la misericordia de Dios. Usted se crió en un barrio poco caliente. Profundamente caliente. Esos entornos, o sea, porque hay personas que, vamos a decir, crían a sus hijos. En el caso de nosotros, mi familia, sabe que Quitasueño en tiempos atrás era caliente. Tremendo, sí, tremendo. Sí. Bueno, a pesar de la delincuencia que veía, nuestros padres, por lo menos en el caso mío, yo nunca fui de la calle. En medio de ese ambiente pudieron darnos cierta formación y no, gracias al Señor, no entramos ahí.
En ese tiempo que usted duró descarriado, ¿se vio involucrado en alguna? Sí, mire, Pastor Elvin, quiero ser lo más honesto y lo más sincero como me he caracterizado durante mi vida, porque quiero, ¿verdad?, ser específico. Un joven de mi época, del entorno en el que yo nací, me crié, por recta obligación debió de haber conocido ciertos niveles de corrupción y de pecado. ¿Por qué? Porque yo nazco en un barrio que todo el que conoce a Brooklyn en los años 80, años 90, año 2000, inicio del 2000, sabe que Brooklyn fue uno de los barrios más peligrosos de todo Jaina. Y no solamente esto, pastor, sino que Brooklyn tuvo una época que sirvió como guarida de los delincuentes más peligrosos del país. Le estoy diciendo que mi hermano mayor, el difunto Freddy, era uno de los líderes de ese grupo de personas que se dedicaban a los conflictos, a los problemas, a embriagarse, se traficó con droga. Y yo como joven también, al fin, que vengo subiendo y viendo lo que me rodea, el entorno que me rodea, también cometí algunos errores y algunas pisadas mal colocadas tuve que dar también. Sí, usted como joven al fin, habiendo despertado esos intereses, se ve, no solamente usted, cualquier joven se ve arrastrado en esos tipos de ambientes. Usted se convierte, no se convierte, sino se reconcilia nuevamente. Yo me acuerdo que usted se reconcilia y me acuerdo que estaba predicando donde una pastora llamada Justina tenía 2 días de campaña. Luego, habían pasado unos cuantos meses. Y después que yo termino de predicar, yo descendí a la campaña, que era, por cierto, en la iglesia Río de Agua Viva, donde yo me congregaba. Sí. Cuando yo llego, yo veo que la iglesia está llena de gente. No caben adentro, afuera hay un tumulto, al lado del templo había una puerta. No sé si usted se acuerda. Sí, claro, claro. Yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda de ese momento que yo le voy a contar ahora. Cuando yo llego inmediatamente, que me pongo, porque quiero ver quién es que está predicando y quiero ver, porque hay un tumulto de gente, hay una manifestación del Espíritu Santo, y yo me pongo, quiero ver quién es. Tengo esa curiosidad y cuando yo me paro a la puerta, tremenda sorpresa. A quien veo es a Neudi Peña. Tremenda sorpresa. Sí, sí. Y de verdad que me gocé bastante cuando lo vi esa primera vez que lo veo predicando. Sí. Y usted tenía, o sea, no tenía mucho tiempo después de haberse reconciliado. Sí. Y para mí fue un gozo. Pero déjeme decirle algo, pastor, también, que usted se va a gozar ahora más profundamente. Usted ve que usted dice que usted en ese evento, porque eso hace muchos años de eso ya, eso hace más de 20 años. Más de 20 años. Incluso para la gloria de Dios, de esa campaña tenemos hijos en la fe que todavía perseveran y son pastores. Sí, sí, tremendo. Pero déjeme decirle algo para que usted se goce más profundo. Cuando yo estaba apartado, usted estaba predicando una campaña en Brooklyn, donde el pastor Julián Mercedes Sandro, y yo estaba de la campaña a una distancia como a 2 kilómetros, pero se escuchaba donde yo estaba cuando usted estaba predicando.
Y la unción que había ahí era tan grande y tan poderosa, lo que se estaba moviendo era tan glorioso ahí, que yo recuerdo como hoy que yo estaba sentado en una casa que estaba colocada después de la casa materna, y yo estaba con una novia que yo tenía en ese tiempo. Yo la tenía a ella sentada en la pierna, y la unción que Dios estaba derramando a través de usted era tan grande que yo la paré a ella y le dije, yo voy para esa campaña. Pero cuando yo iba de camino, no sé qué fue lo que me pasó en el camino, que me distraje, pero en fin, que cuando yo llegué ya usted había terminado de predicar. Usted había terminado de predicar, y cuando yo llegué a la iglesia estaban recogiendo el equipo y la cosa, el sonido, y el pastor que estaba ahí, yo le dije, pastor, aquí había una unción demasiado poderosa ahora mismo, y esa unción fue la que me trajo a mí hasta aquí. Yo me vine a reconciliar. Gloria a Dios. Y esa fue la primera vez que yo lo vi a usted, que yo supe de usted. Entonces, cuando yo le pregunté un par de semanas más adelante al pastor Julián Mercedes, me dio las descripciones, me dijo, no, aquí estuvo Wilfrido Brito, aquí estuvo Elvin Sánchez. Y entonces yo me propuse conocer quién es Elvin Sánchez, porque un hombre que Dios está reventando y acabando y explotando. La gloria de Dios, un mover glorioso y un ministerio explosivo. Entonces, cuando yo conocí del ministerio de mi hermano Elvin Sánchez, cuando usted se aproximó en esa actividad ya donde el pastor Gregorio López, mi alma se llenó de gozo y alegría, porque estoy viendo el hombre de la unción que fue a respaldarme y me está viendo a mí predicando. Para mí eso fue una honra, como decimos en un buen castellano, número uno, el hombre de la unción. Y que en ese momento en Jaina nada más lo que sonaba era Elvin Sánchez, Elvin Sánchez, Elvin Sánchez, Elvin Sánchez, Dios usándolo poderosamente. Y para la gloria de Dios, no sé si usted se acuerda que yo lo identifiqué. Sí, claro. Que cuando yo lo alcancé a ver, digo, oye, ese es mi papá, ese que está ahí, es Elvin Sánchez. Dije yo. Gloria a Dios. O sea que sí, yo me acuerdo. Fue algo bien glorioso. Gloria del Señor. La gloria y qué bueno es cuando hay armonía entre los ministerios. Gloria a Dios. Porque, digo esto, porque usted sabe que en estos tiempos que estamos viviendo un tiempo que no ha de esconderse, que estamos viviendo de un tirijala, y estamos viviendo de mucha división, cuando el cuerpo de Cristo es uno, y Cristo viene a buscar una sola iglesia. Pero es de gran bendición. Usted, Aneudi, es un hombre que ha andado por el mundo, la gloria llevando de la Dios. Palabra del Señor, llevando este santo evangelio. Yo que he andado poco porque solamente he ido a dos lugares. Con respecto al evangelio, porque yo quisiera escuchar en sus palabras, con respecto al evangelio de algunos países, cómo se maneja. O sea, porque he escuchado mucha gente que es diferente, que no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Sí, claro, perfecto. Que aquí son así, que aquí son así, que hábleme con respecto al evangelio, ya que usted ha entrado en muchos lugares. Sí, pastor, así como usted dice, por la misericordia de Dios y para gloria de Dios, el Señor nos ha permitido estar en algunos países alrededor del mundo. Y yo tengo para explicarle a esta fiel audiencia de que el evangelio de Cristo en toda parte del mundo es el mismo. Amén. Porque el Espíritu Santo es uno, Dios es uno. Lo que sí hay diferencia de cultura. Hay personas que para adorar a Dios adoran de diferente manera a la que nosotros adoramos aquí. Hay países que tienen cultura que son más pasivas que la nuestra, y que su forma de ellos adorar a Dios es una forma donde ellos adoran a Dios en términos más tranquilos, más quietos, más suaves.
Pero nosotros, República Dominicana, tenemos la bendición de Dios que nosotros somos multicultural, porque nosotros tenemos en este país lo que conocemos como culturas africanas, cultura europea e indígena. Y esa es la razón por la cual que aquí en República Dominicana hay ambiente en el Cibao apacible, pero también hay terremotos, hay huracanes, hay fuego, hay de todo. Pero yo sí entiendo que el evangelio en diferentes partes del mundo es el mismo Espíritu Santo. Repito, sí hay diferentes clases de cultura, la diferencia está en la cultura. La cultura. Pero en cuanto a lo que es el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Amén. Sí, quise hacerle esta pregunta por la razón de que he oído personas quizás no saben explicar bien ¿verdad? Y quise escuchar de sus labios porque usted, digo esto para la gloria de Dios, usted es un hombre sabio. Ay, Padre amado, ni tanto. No, si usted lo dice de usted mismo, entonces ahí ya se vería un poquito, pero si es otro que lo testifica. Jesús dijo, Dios. si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero si otro da testimonio, entonces sí. Entonces, mi amado, la trayectoria suya ya en el ministerio evangelístico, sabemos que ya tiene un tiempo pastoreando. Hay personas que dicen, no te apures, cuando yo sea pastor, esto se va a manejar así, y vamos a hacer de esta manera, y a mí hay que andarme así. Y yo digo que con respecto a esto, de que hay personas que se expresan de esa manera, es hasta que no lo vivan. O sea, no es lo mismo hablar que vivirlo. Entonces hay personas que se adelantan y comienzan a hablar ciertas cosas que desconocen. Entonces cuando están en él, vamos a decir, en los zapatos de un pastor, las cosas cambian. ¿Cómo ha sido ahora su vida de pastor? Deme una comparación de diferencia. Porque cuando estamos, cuando un ejemplo somos predicadores solamente, bueno, es muy diferente. No hay ciertos compromisos, porque el predicador va allá, predica la palabra, tira la red y se va. Exactamente. Usted sabe, pastor, que muchos hemos cometido el error de hablar de nuestra inexperiencia, de nuestra inmadurez y de nuestra incapacidad. Y hay épocas donde el ser humano habla y dice porque escuchó a otro decir, pero no porque lo ha vivido. Y yo le voy a ser sincero, yo también en algún momento de mi vida dije que pastorear era algo normal, algo sencillo, algo que el pastorado era algo... Y es el ministerio más cuestionado. Y es el ministerio más cuestionado. Y yo, pastor, tuve épocas en donde yo entendí que el ministerio pastoral era un ministerio igual que cualquier otro ministerio y que era algo común y corriente. Pero Dios, dada la circunstancia, me ha dado a mí la oportunidad. Ya vamos a cumplir 4 años en el pastorado, después de venir de 20 y tantos años ministrando el evangelio, predicando como evangelista, recorriendo el país, caminando algunos países alrededor del mundo. Dios ahora me ha hecho entender que la vida pastoral, ser pastor, es algo totalmente distinto a los demás ministerios. ¿Por qué razón, pastor? Porque el compromiso que uno asume como pastor es un compromiso múltiple. Porque como evangelista, uno tiene un compromiso como evangelista
y uno lo carga uno. El compromiso que uno tiene lo tiene momentáneamente uno como persona. Bueno, yo como evangelista tengo el compromiso de orar, de ayunar por mi ministerio. Si me invitan voy, predico, doy la palabra, regreso a mi casa. Pero ya en el término pastoral, ya uno tiene una membresía a la cual uno ve el mundo. Y yo tengo para explicarle a esta fiel audiencia de que el Evangelio de Cristo en toda parte del mundo es el mismo. Amén. Porque el Espíritu Santo es uno, Dios es uno. Lo que sí hay diferencia de cultura. Hay personas que para adorar a Dios adoran de diferente manera a la que nosotros adoramos aquí. Hay países que tienen cultura que son más pasivas que la nuestra y que su forma de ellos adorar a Dios es una forma donde ellos adoran a Dios en términos más tranquilos, más quietos, más suaves. Pero nosotros, República Dominicana, tenemos la bendición de Dios que nosotros somos multicultural, porque nosotros tenemos en este país lo que conocemos como culturas africanas, cultura europea e indígena. Y esa es la razón por la cual que aquí en República Dominicana hay ambiente en el Cibao apacible, pero también hay terremotos, hay huracanes, hay fuego, hay de todo. Pero yo sí entiendo que el evangelio en diferentes partes del mundo es el mismo Espíritu Santo. Repito, sí hay diferentes clases de cultura, la diferencia está en la cultura. La cultura. Pero en cuanto a lo que es el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Amén. Sí quise hacerle esta pregunta por la razón de que he oído personas quizás no saben explicar bien ¿verdad? Y quise escuchar de sus labios porque usted, digo esto para la gloria de Dios, usted es un hombre sabio. Ay, Padre amado, ni tanto. No, si usted lo dice de usted mismo, entonces ahí ya se vería un poquito, pero si es otro que lo testifica. Jesús dijo, Dios. si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero si otro da testimonio, entonces sí. Entonces, mi amado, la trayectoria suya ya en el ministerio evangelístico, sabemos que ya tiene un tiempo pastoreando. Hay personas que dicen, no te apures, cuando yo sea pastor, esto se va a manejar así, y vamos a hacer de esta manera, y a mí hay que andarme así. Y yo digo que con respecto a esto, de que hay personas que se expresan de esa manera, es hasta que no lo vivan. O sea, no es lo mismo hablar que vivirlo. Entonces hay personas que se adelantan y comienzan a hablar ciertas cosas que desconocen. Entonces cuando están en él, vamos a decir, en los zapatos de un pastor, las cosas cambian. ¿Cómo ha sido ahora su vida de pastor? Deme una comparación de diferencia. Porque cuando estamos, cuando un ejemplo somos predicadores solamente, bueno, es muy diferente. No hay ciertos compromisos, porque el predicador va allá, predica la palabra, tira la red y se va. Exactamente. Usted sabe, pastor, que muchos hemos cometido el error de hablar de nuestra inexperiencia, de nuestra inmadurez y de nuestra incapacidad. Y hay épocas donde el ser humano habla y dice porque escuchó a otro decir, pero no porque lo ha vivido. Y yo le voy a ser sincero, yo también en algún momento de mi vida dije que pastorear era algo normal, algo sencillo, algo que el pastorado era algo... Y es el ministerio más cuestionado. Y es el ministerio más cuestionado. Y yo, pastor, tuve épocas
en donde yo entendí que el ministerio pastoral era un ministerio igual que cualquier otro ministerio y que era algo común y corriente. Pero Dios, dada la circunstancia, me ha dado a mí la oportunidad. Ya vamos a cumplir 4 años en el pastorado, después de venir de 20 y tantos años ministrando el evangelio, predicando como evangelista, recorriendo el país, caminando a algunos países alrededor del mundo. Dios ahora me ha hecho entender que la vida pastoral, ser pastor, es algo totalmente distinto a los demás ministerios. ¿Por qué razón, pastor? Porque el compromiso que uno asume como pastor es un compromiso múltiple. Porque como evangelista, uno tiene un compromiso como evangelista y uno lo carga el compromiso que uno tiene lo tiene momentáneamente uno como persona. Bueno, yo como evangelista tengo el compromiso de orar, de ayunar por mi ministerio. Si me invitan voy, predico, doy la palabra, regreso a mi casa. Pero ya en el término pastoral, ya uno tiene una membresía a la cual uno ve el mundo. Y yo tengo para explicarle a esta fiel audiencia de que el Evangelio de Cristo en toda parte del mundo es el mismo. Amén. Porque el Espíritu Santo es uno, Dios es uno. Lo que sí hay diferencia de cultura. Hay personas que para adorar a Dios adoran de diferente manera a la que nosotros adoramos aquí. Hay países que tienen cultura que son más pasivas que la nuestra y que su forma de ellos adorar a Dios es una forma donde ellos adoran a Dios en términos más tranquilos, más quietos, más suaves. Pero nosotros, República Dominicana, tenemos la bendición de Dios que nosotros somos multicultural. Porque nosotros tenemos en este país lo que conocemos como culturas africanas, cultura europea e indígena. Y esa es la razón por la cual que aquí en República Dominicana hay ambiente en el Cibao apacible, pero también hay terremotos, hay huracanes, hay fuego, hay de todo. Pero yo sí entiendo que el evangelio en diferentes partes del mundo es el mismo Espíritu Santo. Repito, sí hay diferentes clases de cultura, la diferencia está en la cultura. La cultura. Pero en cuanto a lo que es el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Amén. Sí quise hacerle esta pregunta por la razón de que he oído personas quizás no saben explicar bien ¿verdad? Y quise escuchar de sus labios porque usted, digo esto para la gloria de Dios, usted es un hombre sabio. Ay, Padre amado, ni tanto. No, si usted lo dice de usted mismo, entonces ahí ya se vería un poquito, pero si es otro que lo testifica. Jesús dijo, Dios. si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero si otro da testimonio, entonces sí. Entonces, mi amado, la trayectoria suya ya en el ministerio evangelístico, sabemos que ya tiene un tiempo pastoreando. Hay personas que dicen, no te apures, cuando yo sea pastor, esto se va a manejar así. Y vamos a hacer de esta manera, y a mí hay que andarme así. Y yo digo que con respecto a esto, de que hay personas que se expresan de esa manera, es hasta que no lo vivan. O sea, no es lo mismo hablar que vivirlo. Entonces hay personas que se adelantan y comienzan a hablar ciertas cosas que desconocen. Entonces cuando están en él, vamos a decir, en los zapatos de un pastor, las cosas cambian. ¿Cómo ha sido ahora su vida de pastor? Deme una comparación Sí, de diferencia.
Porque cuando estamos, cuando un ejemplo somos predicadores solamente, bueno, es muy diferente. No hay ciertos compromisos, porque el predicador va allá, predica la palabra, tira la red y se va. Exactamente. Usted sabe, pastor, que muchos hemos cometido el error de hablar de nuestra inexperiencia, de nuestra inmadurez y de nuestra incapacidad. Y hay épocas donde el ser humano habla y dice porque escuchó a otro decir, pero no porque lo ha vivido. Y yo le voy a ser sincero, yo también en algún momento de mi vida dije que pastorear era algo normal, algo sencillo, algo que el pastorado era algo... Y es el ministerio más cuestionado. Y es el ministerio más cuestionado. Y yo, pastor, tuve épocas en donde yo entendí que el ministerio pastoral era un ministerio igual que cualquier otro ministerio y que era algo común y corriente. Pero Dios, dada la circunstancia, me ha dado a mí la oportunidad. Ya vamos a cumplir 4 años en el pastorado, después de venir de 20 y tantos años ministrando el evangelio, predicando como evangelista, recorriendo el país, caminando algunos países alrededor del mundo. Dios ahora me ha hecho entender que la vida pastoral, ser pastor, es algo totalmente distinto a los demás ministerios. ¿Por qué razón, pastor? Porque el compromiso que uno asume como pastor es un compromiso múltiple. Porque como evangelista, uno tiene un compromiso como evangelista y uno lo carga el compromiso que uno tiene lo tiene momentáneamente uno como persona. Bueno, yo como evangelista tengo el compromiso de orar, de ayunar por mi ministerio. Si me invitan voy, predico, doy la palabra, regreso a mi casa. Pero ya en el término pastoral, ya uno tiene una membresía a la cual uno vela por ella, una membresía que uno procura lo mejor para ellos, una membresía, pastor, donde si tienen hambre uno lo siente, si hay algún enfermo uno lo siente, claro. Si hay algunas situaciones adversas que está trayendo incomodidad en la familia, en el matrimonio, como pastor, como cabeza líder de una masa, de un grupo que Dios ha puesto a dirigir, ya uno está sufriendo la causa de uno, pero también está sufriendo la causa de otro. Y no solamente esto, pastor, la libertad de un pastor, socialmente hablando, está totalmente limitada. Es limitada. No es lo mismo ser un evangelista, un predicador, porque como evangelista, usted dice, bueno, yo voy para Barahona y puede durar 2 semanas en Barahona. Usted dice, voy para México y puede durar en México 1 mes. Voy para Colombia, puede durar en Colombia 1 mes. Voy a Puerto Rico, voy a Estados Unidos y puede durar hasta meses en esos países. Pero ya en la condición pastoral, el compromiso pastoral, conociendo usted como pastor la condición, las situaciones de cada una de las ovejas y la debilidad que poseen cada una de las ovejas, y sabiendo usted como pastor que si se descuida, si no le da calor, si no le da seguimiento a cierta oveja, puede ser que se descarrile o cuando usted venga de regreso encuentra un problema mayúsculo. Y esa es la razón que cuando ya se está en el pastorado, automáticamente se está en una condición totalmente muy comprometedora. Y el sufrimiento entonces, pastor, que arrastra el mismo ministerio pastoral, el compromiso pastoral como cabeza, aún hasta en las guerras espirituales se aumentan. Claro, claro. Aún hasta las guerras espirituales se aumentan.
porque es bíblico. Herirá la cabeza del que es el pastor y se disiparán las ovejas. Entonces los dardos, los levantamientos, la persecución, la guerra, las calumnias, la crítica, las adversidades, las tentaciones, las provocaciones, pastor, porque también a los pastores hay personas, demonios que se incorporan en seres humanos para ir a provocar al hombre de Dios, para que se destruya la obra y se destruya el ministerio, y son esas partes de las razones por las cuales el ministerio pastoral no es tan fácil, no es tan fácil. Aneudi Peña, las persecuciones. Algo que cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo y al ministerio, nunca faltan. Nosotros como hombres de Dios hemos recibido ciertos levantamientos. Sabemos que los levantamientos vienen del mismo infierno para destruir al hombre de Dios. Como predicador al fin, pues hemos recibido. Y yo sé que usted también ha recibido, pero yo no quiero que usted me hable de los perseguidores o cómo ha sido la persecución, sino cómo usted ha podido lidiar con la persecución, con esas situaciones. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué le digo, pastor? Mire, realmente ser perseguido y estar viviendo bajo un asedio, una persecución, y usted se siente perseguido por gente que en algún momento usted le sirvió, le ayudó, le apoyó, yo no se lo recomiendo a nadie. Y le pido a Dios que los ministerios que vienen surgiendo y los que ya están en el carril, están predicando, sean librados de ese tipo de prueba, porque no es fácil. Número uno, pastor, estando yo en un silicio, el Padre me mostró una visión. Y en esa visión yo vi donde muchos toros prietos, toros con los cachos largos, se salían del, ¿cómo le llamamos? Del corral. Del corral, podríamos decir, el corral. Rompieron la cerca y venían para encima de mí, muchos toros negros, pero venían con gran ira para destruirme. Y yo recuerdo que en esa visión que Dios me mostró, yo corrí, pero corrí para el monte, para la montaña, a donde nosotros acostumbramos ir a meternos con Dios. Pastor, de ahí en adelante, el Espíritu Santo me hizo entender de que se iba a desatar una persecución en mi contra de todos los niveles y toda clase de calumnia, que se iba a levantar contra mí toda clase de calumnia. Pero ya el Señor, al advertirme, estaba preparando mi corazón para que mi corazón no se dañara, sino para que cuando llegara ese momento yo lo afrontara con altura, con madurez. Y usted me preguntó que cómo yo hice para resistirlo. Pastor, ayuno y oración y lectura de la palabra. Orando, buscando a Dios de madrugada, peleando mi causa delante de Dios, hablándole con toda sinceridad al Señor. Señor, tú sabes que yo no soy perfecto, pero tampoco soy lo que mis adversarios dicen que soy. Porque una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que realmente uno sabe quién uno es y quién uno no es. Porque mayormente Satanás ataca al hombre de Dios con lo que el hombre de Dios no es. Porque él no ataca con la verdad, sino que ataca con la mentira. ¿Por qué? Porque Satanás sabe
que hay verdades que llevan al hombre de Dios a humillarse, a reconocer su error, pedir perdón y apartarse. Pero hay mentiras que lo que hacen el profeta, mentiras que lo que hacen que crean niveles de iras, de incertidumbre en el ser humano, donde ya uno lo que quiere es ver las cosas resolverse humanamente hablando. Digo porque todo ser humano eso le llega a la mente. Sí, claro. Son pensamientos dardos que llegan a la mente del ser humano. Pero pudimos resistir, mi hermano. Estamos resistiendo aún porque todavía son procesos en la vida que no se terminan. Tremendo. Son procesos en la vida que no se terminan. Todo hombre de Dios que ha sido llamado por Dios para llevar a cabo un propósito, un ministerio dado por el Padre, va a tener persecución porque los antiguos apóstoles, los profetas, los que fueron antes que nosotros, también vivieron esa vida, una vida de totalmente de persecuciones, de lucha, batalla, del dime y el direte. Obviamente, pastor, como dice la Biblia, alegraos y gozaos cuando de vosotros se hable mintiendo. Ahora, si hay algunas cosas que fueron verdad, ¿qué es lo que hay que hacer? Humillarse, pedir perdón y apartarse. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y la pregunta que usted me hizo, que cómo yo resistí, orando, ministro, buscando a Dios. Otra cosa, pastor, que ayuda mucho al hombre que ha sido perseguido y que está en persecución, y es no encerrarse en su casa. Ah, no, yo me voy a quedar aquí, no voy para el culto, no me voy a gozar, no. Cada culto que yo iba, cada campaña, cada retiro, cada vigilia, cada concentración, era como una ayuda espiritual para mi vida. Yo me fortalecía. Oh, Padre. Era como un bálsamo. Un bálsamo, sí, pastor. Eso es así. Oiga, yo en una ocasión me sentí en un momento de aflicción tan profundo, pero nunca, pastor, ni a mi esposa ni a mis hijos le transmití cómo yo me sentía. Cuando yo pisaba la puerta de mi casa, yo era otro Aneudi Peña. La aflicción yo la dejaba fuera de la casa. El dolor de cabeza, los pensamientos bloqueados, yo lo dejaba fuera de la casa, porque yo entendía que no podía ser partícipe de mi padecimiento a mi familia, porque ellos no eran culpables. Pero oiga lo que quiero contarle. Recuerdo que un día de aflicción, pastor, en una aflicción profunda, voy yo a un retiro que acostumbran a realizarse en el Cajuelito de Jaina, donde la pastora Antonia Mojica, mejor conocida como Mireya. Y recuerdo yo, pastor... Ahí hemos ido todos. Ahí hemos ido todos, porque esa mujer, Mireya, fue y es, que Dios la tiene todavía como un viejo roble ahí. Amén. Esa mujer ha sido una bendición para todos los ministerios de Jaina, o mejor dicho, para el 90% de los ministerios, personas contemporáneas con nosotros. Sí, sí. Pastor, y recuerdo que esa mujer me llamó entre la multitud y me dijo: Aneudi, así te dice Jehová, tu proceso no es para muerte, sino para perfección de tu ministerio. Wow. Ministro, cuando yo recibí esa palabra, ya yo estaba procurando buscar gente que hable mal de mí. Ya yo me enamoré de la prueba y me enamoré de la persecución y de los levantamientos, que cuando yo recibí, pero si es perfeccionándome que Dios está, pues, pero no es fácil, ministro. Pero usted dijo algo muy importante, que usted nunca se cerró. No. Y hay personas que se encierran. Usted comenzó a ir a los cultos, se iba para su retiro, se iba para todas sus actividades. Si usted no hubiese ido ese día a ese retiro, no hubiese recibido esa palabra. No la recibo. Sin embargo, usted fue y la recibió. Exactamente. Entonces, yo le hice esta pregunta porque a lo mejor hayan personas que estén padeciendo o pasando
estos tipos de pruebas, que siempre lo hay. Siempre eso va a estar ahí. La Biblia dice que el que quiera vivir en este mundo piadosamente, dice que va a padecer persecuciones. Perfecto. Y pastor, sin interrumpirle, mayormente también quienes de una forma u otra son utilizados para esos fines de persecución y de señalamiento y de acusaciones personales, porque hay acusaciones que se le podrían acreditar al celo ministerial, vamos a decir, al celo ministerial, fulano es el que está ahora mismo en la paleta pública, Dios que lo está usando, debe ser el que está fluyendo. Y hay cierto comentario que sabiamente uno dice, bueno, él lo dijo porque tal vez sintió un celito ministerial, pero yo recibí persecuciones ya en términos personales, que ya eran fuera del ministerio, fuera de todas esas cosas. A mí se me juzgó, se me acusó, se me señaló sin misericordia, pastor. Wow. Pastor, la prueba que yo pasé aquí en este municipio de Jaina, y gente en otros países llamándome por teléfono, vente para acá a vivir, aquí hay una casa, aquí hay una iglesia que te espera, aquí hay esto, aquí está lo otro, gente ofreciéndome todo. A mí me ofrecieron una casa para que yo me fuera a vivir con mi familia, mi esposa y mis hijos, en Estados Unidos, pastor. Le estoy hablando 9 años atrás. Me brindaron una casa, me dijeron, ven para que te venga a vivir para acá. Y yo, pastor, por obediencia a Dios y sabiendo que Dios de una forma u otra, a través del tiempo, iba a sacar a la luz todas las verdades, el Señor me hizo resistir y me está haciendo resistir porque todavía yo no estoy exento de que mañana, mañana se levanta un viento. Se levanta un viento. Que aneudi, ¿me entiendes? Pero el apóstol Pablo le dijo a los corintios una palabra que estremeció a todo Corintio. Y Pablo dijo, nadie puede contra la verdad si no es por la verdad. Wow. Dios mío, siento la gloria de Dios. Palabra tremenda. Pastor, la mentira daña corazones. La mentira le pone gente a usted en contra, gente que usted nunca le ha hecho daño, gente que usted nunca le ha afectado en nada, gente que usted nunca le ha maldecido, gente que usted nunca le ha causado ningún mal. Pero esa persona, por escuchar a alguien que mintió de usted, esa persona empieza a aborrecerlo. Y cuando usted ve a esa persona por ahí, que usted lo va a saludar con 1000 amores, usted ve el rechazo y la indiferencia, sí, y el rechazo. Y uno se pregunta y dice, Dios mío, pero ¿qué yo le he hecho a este varón? ¿Qué yo le he hecho a esta varona? Si yo lo que he hecho es apoyarle, ayudarle, colaborar, tanto económicamente como ministerialmente, en todo el sentido de la palabra, pero son parte del proceso en el ministerio que todo hombre de Dios debe de pasar, porque ahí en esa persecución es donde se perfecciona el amor. Así es. Es donde Dios, porque mire, usted me pregunta a mí ahora, 20 años atrás y 20 años ahora, ¿cómo está tu amor, Aneudi? Varón, yo no voy a decir que amo a Satanás, porque Satanás no hay quien lo ame, pero yo amo a todo el mundo y siento amor por la gente, no le guardo rencor a nadie, estoy abierto a apoyar en cualquier causa que me sea necesaria, amén. Amén. A cualquier persona que yo entiendo que en ese tiempo, tal vez por su inmadurez, su incapacidad o por algunos errores espirituales, se dejaron usar, pero no es fácil, pastor. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Yo me acuerdo que en una ocasión a mí me acusaron de yo quitarle la iglesia a una persona. O sea, la acusación era que yo estaba conquistando los hermanos de una congregación porque quería quitar al pastor y me quería quedar con la iglesia. Yo supe, sí, de esa guerra, ese levantamiento. Sí.
los comentarios llegaban, venían hermanos de diferentes congregaciones. Aneudi, yo con una agenda llena, predicando. Mientras más predicaba y veía la mano de Dios obrando, las almas salvándose, era cuando más llovían esas acusaciones. Iban a mi propia casa. Cuando iban a mi casa yo le decía, sí, yo lo sé, callen. Cuando me decían, no, que el pastor está hablando y está diciendo así, así, así. Yo le decía, yo lo sé, cállense. Y yo oraba y le decía, con mi corazón partido en dos. Y una aflicción profunda, porque yo le decía en oración, Señor, tú sabes que yo no quiero pastorear. Y eso es mentira. A algo. Pero mientras más llovían las acusaciones y se levantó esa persecución, era cuando yo más veía la mano de Dios obrando. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que yo fui donde mi pastor Gregorio López y le dije, pastor, eso es mentira. Porque inmediatamente se comunicaron con él y le informaron. Yo le decía, pastor, eso no es así, usted lo sabe. Y el pastor me dijo, tranquilo, Elvin, tranquilo, que yo sé que no es así. Y le doy la gloria a Dios que pues entré en un proceso de oración, ayuno, por la causa. Me acuerdo que yo descansando una tarde, un domingo, sentado con mi esposa en el patio de mi casa, ese pastor que me acusaba, me acuerdo que llegó con un miembro de la iglesia, llegó con una funda en la mano. Y cuando yo veo que él se acerca, que él llega y se acerca, pues yo me paro, me pongo de pie, y lo primero que él hace es que me da un abrazo. Y me dice, perdóname, Elvin. Y la palabra que me expresó fue, yo no me quiero perder. Gloria a Dios. Yo le dije también, perdóneme usted a mí también. Ahí pues, él nos abrazamos, nos pedimos perdón. Me pasa la funda y cuando me pasa la funda, unos zapatos nuevecitos que yo necesitaba. Aleluya. Pero la persecución no es fácil. No es fácil. Sentí una aflicción muy fuerte porque yo cuando me convierto a Cristo, a quien encuentro en la iglesia como copastor, era ese pastor que me estaba acusando. Ese pastor. Y en ese tiempo, que él era primer diácono, él nos ayudó bastante, porque siempre nos tenían el cilicio, siempre nos tenían el ayuno. Y al ver esto, entonces, más adelante, causó un dolor muy fuerte y no es fácil, pero usted dijo algo muy importante, como yo también ahora lo reiteré, y es que nosotros, a la audiencia que nos está viendo, y que quizá usted está pasando por esta situación, la resistencia la obtenemos cuando oramos, cuando ayunamos, cuando no nos quedamos encerrados en casa. Exacto. Sino que salimos, amén, y gozados y alegrados cuando hablen de nosotros mintiendo. Perfecto. Y pastor, también quiero agregar brevemente, la brevedad posible, una partecita más, y es que hay personas que son destruidas porque el enemigo logra su objetivo y es afligirlo a cierta magnitud que esa persona no se congrega, pierde el deseo de buscar a Dios, pierde el deseo de humillarse, de gozarse. Mire, voy a recitar a David. Todo el mundo, el que conoce la Escritura, sabe que David era un hombre que no le tenía miedo a ningún otro rey ni a ningún otro guerrero. Así es. El que conoce la historia de David, de dónde viene David, de pelear con oso, en fin. Y una de las cosas que perturbó a David, que lo llevó al pecado, fue cuando su hijo Absalón le mandó una carta escrita diciéndole, donde quiera que te vea te voy a arrancar la cabeza. Eso causó en David una aflicción tan profunda que en el tiempo de guerra todo el mundo salió a la batalla, pero él se quedó en el palacio. Porque un dardo, una aflicción enviada por Satanás lo perturbó de tal manera que perdió hasta el deseo de gozarse en Dios. ¿Y qué pasó? Por causa de esa perturbación, entonces se multiplicaron los pecados.
vio a esta mujer, la Jezabel, bañándose. Ya ustedes conocen la historia, también conocen la historia que hizo con Urías, su esposo, que lo mandó. En fin, fue un problema mayúsculo el que se creó. ¿Por qué? Porque cuando viene la aflicción no se puede quedar encerrado. Tú no puedes que perturbarte y agacharte. Ay, no, que no quiero que me miren. No, sal a gozarte, danza en un solo pie, corre de aquí para allá y allá para acá. Si tú no estás en pecado y te dan una parte, tómala, préndete en Dios. Pero a la audiencia que nos escucha ahí, trate usted, amada audiencia, de no permitir que Satanás dañe tu corazón. Así es. Que tu corazón no sea dañado. No permita que entre en tu corazón raíz de amargura, pastor, profeta, porque Así cuando es. entra la raíz de amargura, el que pierde uno, porque esa gente que son usados para hacerle daño a tu ministerio y a tu vida emocional en lo personal, si tú arraigas rencor en tu corazón, ellos van a seguir comiendo y brincando y muertos de la risa. Normal. Como que no ha pasado nada. Que no ha pasado nada, pero quien va a estar quebrantado, tanto en lo espiritual como físicamente, es el que se deja entrar rencores en sus corazones. Tremendo, así es. Yo meditaba, ya casi para terminar, con respecto a todo el proceso que uno pasa, primeramente por amor a Dios, en este ministerio. Sin embargo, al que Dios verdaderamente llamó, a pesar de que pase lo que pase, venga lo que venga, el sustento de Dios siempre estará ahí. Gloria a Dios. Porque si usted se fija o le da para atrás, haciendo un recuento y cierto análisis, ¿dónde están muchos de aquellos que fueron perseguidores, que quizá levantaron falsas calumnias contra nuestro ministerio? Sin embargo, ¿dónde estamos nosotros? La gloria sea para Dios. La gloria se la damos a Dios. Es un punto, mire, ese es un punto sumamente interesante. Es el que le pone la tapa al pomo, como se dice en el argot popular. Gloria a Dios. Porque ahí es donde se muestra de qué parte estaba la misericordia, y está la misericordia de Dios. Así es. De qué parte estaba la mentira y de qué parte estaba la verdad. De manera que desafortunadamente todos aquellos que de una forma u otra se prestaron para dañar a sus hermanos, y no es, pastor, que uno es perfecto. No. Porque todos hemos cometido errores, todos hemos fallado. Así es. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20, no hay justo que haga el bien y que nunca peque. Todo de una forma u otra, en algún momento en la vida, hemos cometido errores, pero no a la magnitud de como Satanás populó a través de personas que nosotros nunca le hicimos daño, nunca hablamos contra de ellos, nunca, incluso, pastor, no sé si usted quiere que yo lo diga aquí en esta entrevista. Fluyo, profeta. Pero yo conozco, varón, fluyo, pastor. Mire, dos de esas personas, dos que ellos eran compañeros que andaban para arriba y para abajo, yo no conservo el nombre porque yo no le voy a dar publicidad. Ellos saben que lo amo, lo quiero, he orado por ellos para que Dios lo bendiga. Pero ellos dos saben que yo, Aneudi Peña, tuve los pecados de ellos en mis manos, y de mí dependía si ellos vivían o morían, y yo preferí que ellos vivieran. Gloria a Dios. Porque yo tenía pecado de ellos tangible en mi mano, no cosa inventada. Incluso hay uno de ellos que yo fui a sacarlo de la casa de una mujer ajena,
y lo agarré por la mano y le dije, fulano, no te dé por vencido, Dios te restaura, Dios te perdona. Y no sé a través de quién Satanás lo divulgó eso en todo Jaina, que él había cometido ese error. Y los púlpitos se le cerraron en toda la parte. Nadie quiso darle un púlpito. Después de los 4 o 5 meses, nadie quería saber de ese muchacho. Ese muchacho andaba por ahí hablando con los palos de luz. Y usted sabe lo que yo hice, pastor. Después de los 5 meses que yo entendí que él se estaba restaurando y estaba quitado, se había apartado de los púlpitos y cosas, yo preparé una actividad porque yo levanté unos retiros. Usted sabe cuáles son esos retiros, martes de liberación. Yo llegué a predicar. Usted predicó varias veces allá. Tú predicaste también allá en esos retiros. Pastor, y yo lo agarré así por la mano a él en el cruce de Jaina y le dije, el martes que viene prepárate que tú eres el predicador de allá de los retiros, te voy a congregar la multitud. Porque él estaba al borde del precipicio. Yo lo veía y él andaba hablando solo porque se le cerró la puerta, hasta su familia lo desahució. Mas, sin embargo, ese mismo varón fue uno de mis perseguidores número 1, de los que me dio sin misericordia y sin piedad. No tuvo de mí ni la más mínima misericordia. Incluso en una actividad que hubo en Bellavista, que eso tiene otro nombre, Bellavista Quema, una actividad que había masiva ahí, una concentración, ese varón me levantó una calumnia delante de todo el mundo, delante de todo el mundo que estaba ahí en la calle, al aire libre, por una calumnia que ponía en riesgo mi vida física, porque ese varón dijo cosas que si la policía le hubiese hecho caso a él y si la policía hubiese tenido duda de mi persona, que yo hasta creo que a mí la policía me investigó sin yo darme cuenta, varón. Yo hasta creo, porque hay un policía que es cristiano que vive en Nigua, que ese nombre sí lo voy a mencionar, se llama Canita. José Luis Jiménez, que es de Nigua, lo conoce a ese varón que se llama Canita, que era teniente aquí en el cuartel de Jaina. Canita me dijo a mí predicando allá en Nigua que ellos a mí me estaban dando seguimiento y yo ni cuenta me estaba dando. Y estoy hablando delante de la cámara con verdad. José Luis Jiménez, el evangelista de allá de Yogoyogo de Nigua, lo conoce a ese varón que se llama Canita. Él era teniente aquí en el cuartel de Jaina. Y ese teniente me dijo a mí, mire varón, verdaderamente Dios está con usted, porque nosotros a usted le dimos seguimiento y usted nunca lo supo. Nosotros íbamos al barrio suyo en carro blindado, en carro con los vidrios oscuros. Le dábamos seguimiento en la campaña donde usted iba a predicar. Wow, terrible. ¿Y sabe por qué, ministro? Porque ese varón que yo le estoy diciendo a ustedes que yo lo restauré, el Señor me usó para restaurarlo, decía cosas de mí, que yo andaba haciendo cosas que ponía en riesgo hasta mi vida física, mi hermano. Terrible. Y miren, para no saturar mucho este programa, de esa misma actividad me llama un pastor. Yo tenía 2 días que había llegado de Lima, Perú, una cruzada multitudinaria donde cientos de almas se entregaron a Cristo, milagros, sanidades, restauración pastoral ministerial. Dios me entregó Perú en la mano y no era para menos. Esa guerra que se me levantó no era para menos. Pastor Elvin, y me llama de esa actividad un pastor llorando y me dice, Aneudi, ¿dónde tú estás? Digo, varón, yo estoy aquí en mi casa. Me dice, ay, mi hermano, cúbrete con la sangre de Cristo. Y digo, ¿qué pasó ahora a mí? Y me dice, ay, mi hermano, mira, aquí está fulano de tal, diciendo cosas de ti que te comprometen a tu vida física, social, no solo ministerial, sino física.
Y él me dijo todo lo que él estaba diciendo, que no sé si se ve prudente tener lo que decir por estas redes, pero en fin, mi hermano, que fueron cosas tremendas. Y ese varón en su momento de su debacle, donde Satanás se lo estaba llevando, ¿a quién Dios usó para restaurarlo? A quien él mismo mató sin misericordia. Gloria a Dios. Y sin piedad. Terrible. Pastor. Hay cosas, mi amado, que uno Aleluya. en el momento no lo asimila. Ay, Aleluya. Cristo. Más adelante, entonces uno, Dios mío. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Así. Amén, amén. Pues le damos la gloria y la honra al Señor, mi amado pastor Aneudi Peña, esperando de que ese público maravilloso que ha estado viendo este video, pues sean bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y es necesario que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, pidamos a Dios en oración que nos dé resistencia. Amén. Así es. Que nos dé resistencia. Porque hay momentos, Aneudi, que el diablo se va con una reprensión. Hay momentos que el diablo se va porque usted está adorando a Dios. Pero hay momentos que el diablo se va a ir cuando usted le resiste. Sí, exactamente. Amén. Así que para nosotros ha sido un placer tenerlo. Gracias, pastor. Gracias por la entrevista y gracias por la oportunidad que me ha dado para dirigirme, como dije al principio, a sus fiel seguidores y decirle, pastor, que hay muchas otras cosas de las cuales tenemos que hablar. Creo que esta es la primera entrevista, pero viene una segunda parte. Amén. Donde vamos a fluir ya con un poco más poderosamente. Así que muchísimas gracias y Dios bendiga Amén. a todos esos seguidores allí. Ya usted sabe, comparta, mis amados, este video. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima.